En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira, la que estamos iniciando una semana, sí señor, una semana laboral. Decirle a muchos de mis amigos que me siguen también a través de otras plataformas y de otros espacios en los que intervengo, sobre todo porque he intervenido por muchos años, como es el caso de la Z101, emisora que me acogió desde hace muchísimo tiempo y en la que ahora, agotando una segunda etapa, estuve casi por 12 años en las madrugadas de 5 a 7 de la mañana. Debo decirles que ya no estoy. El viernes me despedí después que previamente el jueves había conversado con los ejecutivos y dueños de esta emisora por la insostenibilidad que para mí significaba seguir los desafíos de la madrugada, tanto por un tema de salud, por los mismos peligros que se enfrentan. Entonces, lamentablemente, un espacio en el que estuve por tanto tiempo, como he estado en otros espacios de la radio, porque es lo que soy, es de donde vengo, bueno, pues me despedí, me fui de la Z, ya no estoy en ese horario de 5 a 7 de la madrugada, que yo espero siga avanzando, y estaré en otro espacio. Sí, por supuesto, de la radio, porque para mí es muy complicado desvincularme de ese medio de comunicación que me sirvió de nicho y de formación desde cuando era prácticamente una adolescente, pero compartir con ustedes todo eso, ya les diré entonces dónde voy a estar a partir de probablemente esta misma semana. En radio, por supuesto, haciendo lo que siempre he hecho, ¿no? Esta otra expresión del periodismo, en un momento muy importante y muy complicado también para la República Dominicana, en el plano de lo político, en términos de lo que pasa socialmente y por supuesto las proyecciones que se dan y al influjo de muchas situaciones a nivel internacional. Entonces, hacer lo que siempre hemos hecho desde el convencimiento, que le dio también razón a esta propuesta y a esta interacción que tenemos cada día a través de esta plataforma de YouTube. Y bueno, entrando en materia, señores, hay dos temas, sobre todo en el ámbito de lo político, que tiene que ver de nuevo. Mira, el tema de Leonel Fernández y la propuesta del señor Fernández para ser de nuevo el precandidato presidencial. Evidentemente que muchos lo han tomado como un chiste porque nadie estaba compitiendo con el expresidente Fernández que iba solo, ¿no? Y entonces ahí salía una nota hablando de que a unanimidad fue escogido candidato. Bueno, ¿quién esperaba todo lo contrario? Y aunque algunos se lo han tomado como un chiste, yo creo que esto en el fondo guarda otros niveles de preocupaciones en el país de la que hemos conversado de alguna manera. Nosotros siempre hablamos de todas las crisis que se acumulan y de todos los ciclos que se van agotando. Y en el caso de República Dominicana, hace mucho tiempo que esas crisis, mucho más allá de las económicas y todos los contratiempos con los que tenemos que lidiar los y las dominicanas, también impacta de alguna forma al sistema de partido, a las posibilidades de que tengamos otras maneras alternativas para mucha gente que ocupa, en términos de las mediciones y de las encuestas, un lugar importante, que son ese grupo de indecisos que quizás no tienen un espacio, una organización tan necesaria para poder avanzar en esa dirección, y ahí se encaja, se engloba todo el tema de la crisis de alternativa, pero sobre todo la crisis de liderazgo, porque el hecho mismo de que personas que, como el expresidente Leonel Fernández, que agotó 3 periodos y que dejó algunos logros, pero más insatisfacciones en los ciudadanos y ciudadanas de una generación que entendía que también caminábamos y llegábamos al tope de un ciclo que debió tener matices diferentes y que no fue más que reivindicar a los viejos caudillos que también cumplían un ciclo en el país. Por eso, tomando como punto de partida
la situación de la Cámara de Cuentas, que hoy, como dicen algunos diarios, hablan de que estará bajo fuego esta semana por el juicio político, por la reforma de la ley, el tema de Cámara de Cuentas. Yo creo que tomando como punto de partida para el análisis y para la proyección que estamos haciendo respecto a esa crisis de liderazgo, esa Cámara de Cuentas que en principio convocó a todas las fuerzas políticas que se habían puesto supuestamente de acuerdo para su selección, a la distancia de ¿cuánto? De 3 años, señores, nosotros vemos cómo el escenario te cambió tan drásticamente y los que tenían una posición, entonces ya te variaron otra. Y ese tipo de complejidades que simplemente nos dicen y nos dejan entrever claramente por dónde anda el sistema político, por dónde andan las alternativas y por dónde anda el liderazgo político en República Dominicana. El otro tema tiene que ver con Haití, que también siempre será noticia. Sabemos que el presidente Luis Abinader anda en la reunión de la CELAC esta vez, y donde evidentemente el tema haitiano podrá ser, si no tema de la agenda formal, producirá algunas reuniones colaterales. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU acordó alargar la misión política de la oficina que integra las Naciones Unidas en Haití por 1 año más, dentro de los afanes supuestos para un poco lidiar con la crisis de Haití. Pero además han dicho que van a aumentar el personal policial de esa misión, que es de 42 a 70. Y con eso ellos entonces estarían acelerando o entrenando esa policía haitiana, ¿ok? En medio de la situación de las bandas que han tomado los escenarios y de lo que por lo menos yo tengo la tesis, que es simplemente parte de los Frankenstein creados por ellos mismos para cambiar los escenarios de las confrontaciones sociales al tema de las bandas, de las que incluso es víctima ese magnicidio que se produjo con el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Entonces, en esa misma resolución de la ONU, le dieron 30 días precisamente a su secretario Antonio Guterres para que pueda realizar un informe que sea detallado sobre las diferentes opciones que tiene Haití para sacar a Haití de esa crisis. Y yo creo que nosotros tenemos que remontarnos y tenemos que repetirlo permanentemente y hacer un recorrido, señores, del paso de la ONU por Haití en medio de la crisis y las mismas pretensiones, entrecomilladas digo yo, para estabilizar este país, que ahora pretenden entrenar de que una policía. Entonces, la misión, por ejemplo, de la ONU, que se estableció en 1993 para disque ayudar al regreso de Jean-Bertrand Aristide, a quien derrocaron por un golpe militar en 1991, no dio ningún resultado. Absolutamente. Pero la misión de la Policía Civil de las Naciones Unidas en Haití vino después que en 1997, con todo el objetivo de continuar entrenando y apoyando a esa policía, señores, devino en la intervención después del derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide a través de la MINUSTAH, que ha sido la más emblemática de todas las intervenciones de las Naciones Unidas en procura de la entrecomillada estabilización de Haití, que fue famosa, que fue larga, que intervinieron supuestamente o teóricamente por 6 meses y que permanecieron durante 13 años, que tuvieron un costo para Haití, señores, de 7.330 millones de dólares, y que eso es prácticamente la mitad del Producto Interno Bruto actual de Haití. Por tanto, las soluciones que se plantean a través de esos organismos internacionales, que no solo es las Naciones Unidas, que también es la OEA, con ese recetario que ellos, que es un recetario, no es más que un recetario intervencionista, que quieren justificar de alguna manera todo el descalabro de la seguridad que ha atravesado la situación haitiana, y que según muchos analistas, incluso en un enfoque del problema, hablan, interesados o no, y mencionan, y yo creo que es válido la mención, el magnicidio que se llevó de plano a Jovenel Moïse, que este julio cumplió 2 años, como inicio de toda esa espiral de violencia de la que
estuvo, aunque fuese de manera indirecta, esos mismos organismos que siempre han querido intervenir en Haití. No podemos nosotros olvidar cómo fue que asumió, por ejemplo, la presidencia de Haití Jovenel Moïse, ¿no? No podemos olvidar cómo fue la incidencia de ese partido que lo llevó, e incluso en el año del 2010, que es el partido gobernante y que estuvo colocado por 3 periodos sucesivos, porque recuerden que fue el mismo que llevó a Michel Martelly, al propio Moïse y a Ariel Henry, que es lo que ha venido un poco a desbaratar algunas de las lecturas que se han querido hacer desde la OEA y desde las Naciones Unidas. Por tanto, seguimos, yo pienso que se sigue de alguna manera procurando una solución de microondas cuando ellos saben perfectamente cuál sería el origen del problema y cómo podrían, si quisieran y tuvieran la intención de intervenir y de resolver y dar respuesta a todo lo que ha ocurrido en Haití, para una posible solución, pero esa de alguna manera parece que no es lo que ellos han querido. El problema de la seguridad de Haití tiene muchas dimensiones específicas, policiales, pero también operacionales, y en esa dimensión política, que es mucho más amplia y que es la parte que no se ha querido tocar, que tienen que ver con el control del territorio del país, que nunca puede ser retomado en un proceso electoral, que pudiera sin retomar ese proceso, que de alguna manera pueda habilitar una recomposición de ese poder político a una autoridad legítima, cualquier solución, señores, será banal y no va a llegar a ninguna parte, considerando que hace 6 años que en ese país desde hace 6 años no se celebran elecciones como Dios manda, y que los poderes judiciales y que los poderes legislativos están virtualmente desarticulados, suspendidos gravemente y debilitados totalmente los servicios educativos, los servicios sanitarios. No hay que hablar del tema de la salud, que lo padecemos nosotros aquí. Entonces, esa postergación permanente de las elecciones, que va a debilitar aún más el Estado y va a debilitar aún más esa clase política y va a mermar aún más esas capacidades de maniobra de Haití. Ese es el punto, la solución política a la que no se quiere llegar, la que no se quiere tocar. Mientras tanto, yo soy de las que piensa que esas soluciones de esos organismos multilaterales serán simplemente soluciones de microondas que no van a llevar a ninguna parte. Agradecerles de nuevo, por supuesto, el acompañamiento que siempre nos hacen. Por supuesto, esto es posible por el apoyo de instituciones como Farmacia GBC, 20% de descuento, esto es en todas sus sucursales, gracias a Farmacia GBC. Y recuerde que muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Señores, denle like a esta transmisión, compártanla, opinen, y por supuesto suscríbanse los que no lo han hecho. Y recuerden, mañana les estaré contando en dónde estaré, en cuál emisora, ya de manera más formal, por el tránsito que he hecho desde esa Z101 que por muchos años fue mi casa, pero que hay ciclos que se agotan, así es que estaremos en contacto desde otros espacios. Mañana les cuento. Gracias, muy buen día y cuídense del calor, señores, que aprieta. Hasta mañana.